y eso se tiene que hacer. Digamos, no es como un cuento de hadas, en donde vivir conforme al deseo que te habita ya es sentémonos todos a comer perdices y ser felices, no. Vivir conforme al deseo que te habita implica dolor también, implica sufrimiento, implica tomar decisiones. Por eso es que a mí me parece muy interesante esta película, porque yo la miro con una mirada un poco más allá de lo que en general se ve. Yo creo que hay cosas más profundas en la mente de estas dos mujeres que las llevaron a hacer lo que hicieron. Y a mí me recuerda muchísimo una película anterior de dos hombres, que era Paul Newman y Robert Redford, que hicieron una película que fue otro clásico y que se llamaba Butch Cassidy. Yo no sé si la vieron ustedes porque son bastante jovencitos, pero también trata de dos hombres, amigos, que se unen y que hacen algo parecido a lo de Thelma y Luis. Y al final viene todo el ejército mexicano, porque se vienen a México, son dos gringos que vienen a México, y todo el ejército mexicano al final sale a fusilarlos. Terminan igual, en pulsión de muerte. Y es una relación de dos hombres amiguitos que se juntan y que empiezan a hacer una serie de transgresiones como Thelma y Luis, porque se supone que no estaban viviendo conforme al deseo que los habitaba. Una cosa la llevó a la otra, a la otra, a la otra, hasta que acabaron en la muerte. Creo que eran películas de esa época en donde de alguna manera se abría esa posibilidad. Era como no nos queda más que transgredir a la ley y terminar muriendo. Como héroes, como heroínas, pero muriendo. Pero yo creo que en el fondo lo que se juega es el deseo. ¿Qué quiere cada una de ellas? Yo no sé qué quiere Thelma y qué quiere Luis, pero lo que yo sí sé es que la mayor parte de las mujeres que yo atiendo en el consultorio quieren ser amadas, quieren ser reconocidas, quieren tener una compañía que las quiera, que las proteja, que les dé amor, que se sientan amadas. Y en ese deseo que esas mujeres dicen que tienen, se establece su historia. Entonces yo lo que visualizo es, por ejemplo, esta mujer de la que estoy hablando del aborto. Ella lo que dice es que ella quiere un hombre que la ame. Y yo me pregunto, toda esta estrategia del embarazo con el aborto, con la misma pareja, ha sido los dos embarazos y los dos abortos. ¿Será esto una estrategia que la mujer hace para ver si su pareja la quiere? ¿Para ver si su pareja la acompaña al aborto? ¿Para ver si su pareja se queda con ella aun cuando ha abortado? ¿Es esto una estrategia? No puedo responderlo yo, pero me lo pregunto. Porque yo no puedo dejar de ver que lo que está haciendo ya lo repitió 2 veces. Tiene que haber algo de su propio deseo, ese deseo que la habita, que le hace ir a hacer otra vez lo mismo. Creo que eso son cosas muy importantes a las que nos tenemos que ceñir cuando se trata del tratamiento, porque hay cosas que son mucho más complejas de lo que se ve a simple vista. Y esa es quizá la dureza del tratamiento y lo problemático del tratamiento. Que hay, el campo inconsciente es un campo complejo, complicadísimo. Por eso yo siento que cuando uno más comprende las estructuras más complejas, como las perversiones, como la psicosis, como algunas neurosis obsesivas, cuando uno entiende las estructuras o intenta visualizar el mecanismo estructural psíquico, a veces puede uno captar en dónde realmente se está anudando la problemática. En mi opinión, los embarazos y los abortos en esta mujer son una llamada de reconocimiento al otro. Y son parte de su deseo, aunque ella diga que no.
No sé si habrá quedado dicho algo, Facundo, sobre esto, sí. Ana María creo que había levantado la mano. Ah, sí, creo que Sebastián ya se fue, así que me quedo yo de coordinadora o Facundo que me ¿Me? ayude. Venga, María, adelante. Ana María, Ana María. Sí, bueno, un poco que me contestaron, porque yo iba por la línea de Facu, ¿no? O sea, mi pregunta era, ¿hasta qué punto, en el caso de estas mujeres, y luego generalizarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto estas mujeres, que eran más o menos jóvenes, formadas en una sociedad norteamericana, que es una sociedad de consumo, ¿no? Y hasta qué punto eh, ellas podían tener la posibilidad de formular un deseo o de asumir los deseos de otras personas, cosa que también puede suceder en este momento. Por ejemplo, la importancia en ese sentido, la importancia del análisis, pero también la importancia de la educación, porque estamos rodeados de necesidades que nos han creado, que son necesidades falsas, y eso puede hacer que nosotros confundamos realmente nuestro deseo. Por ejemplo, me ha hecho acordar también el caso de Emma Bovary, ¿no? Que también ella se mata porque su deseo era vivir en la opulencia, en la elegancia, en el lujo, pero hasta qué punto ella tuvo oportunidad de formular un deseo, digamos, más profundo, más propiamente humano, ¿no? Entonces, por ahí iba mi pregunta, ¿hasta qué punto en la sociedad la responsabilidad también es una responsabilidad social, ¿no? Y de qué manera en ese sentido podríamos ayudar también a que se profundice en el deseo, o sea, no quedarnos satisfechos con que, por ejemplo, un muchacho nos puede decir, bueno, yo lo que quiero es manejar una compañía, vivir muy bien, tener el mejor auto, ¿no? Y eso puede ser verdaderamente un deseo. Esa es mi pregunta. Sí, yo diría que tiene que ver con los deseos, vamos a decir que son contables, lo que contabilizamos como deseos. Cuando tú llegas, por ejemplo, a final de año y hacen los propósitos del año, allí, si te pones a ver, se cuantifican los deseos de las personas, se hace una especie de contabilización. Entonces se dice, voy a ver qué quiero para el próximo año. Esos deseos van cambiando año con año, vamos a decir. Cada año vas teniendo un deseo. Me decía una paciente, yo todos los años deseo bajar 3 kilos. Nunca lo consigo y al siguiente año siempre son 3 kilos lo que quiero bajar. Y hasta que yo le dije, bueno, pero al menos no lo sube usted. Porque podría ser que al segundo año fueran 6 kilos y al tercer año fueran 9. Si siempre son 3, significa que se queda con un peso estable. Y me decía, nunca lo había visto yo así. Yo veo allí el deseo de la histérica en el sitio de la insatisfacción. La verdad es que la mujer está estupenda, no necesita bajar 3 kilos, pero me da la impresión que escribe, tengo que bajar 3 kilos, para quedarse en esa insatisfacción. Ahora bien, los hombres tienen deseos alrededor del falo, porque es eso que tiene que ver con poseer cosas, los que están en el rol masculino. Si vamos, por ejemplo, a las fórmulas de la sexuación, acuérdense que Lacan nos pone el rol masculino y el rol femenino. En el rol masculino tenemos la parte de esto que va a resultar una estructura en posición masculina y que va a tener de alguna manera el falo
y va a estar puesta en el tener, el falo, para poder ir a la posición femenina y buscar en la posición femenina el objeto A minúscula, que sería el objeto de deseo. ¿Cuál sería el deseo? Pues si lo ponemos en términos lacanianos de fórmulas, el objeto A minúscula. Entonces preguntemos, el objeto A minúscula es tener un coche, tener una buena profesión, tener una casa, tener un traje bonito, tener un bonito corte de pelo, tener una buena figura de estar cachas del gimnasio. Yo te diría que parte de poder ir a encontrar el objeto A minúscula implica el tener todo eso que tiene que ver con el falo. Porque el falo es lo que brilla, es lo que va a seducir al otro. Entonces, si yo quiero que Madame Bovary me ame, yo necesito tener ciertas características para que Madame Bovary me vea. Si no, quizás no me va a ver Madame Bovary. Y eso es lo que tiene que ver con el falo. Y, por lo tanto, con el deseo. Porque el deseo, digamos que tiene puesto un objetivo. No decimos que lo va a alcanzar. Generalmente, como sabemos, ese objetivo o esa meta del deseo nunca se va a alcanzar del todo. Pero pensemos que está allí como el conejo con la zanahoria enfrente de su nariz y está buscando esa zanahoria. Para poder encontrar esa zanahoria, se requieren ciertas características para llegar a ella. Y en ese sentido, el coche, el trabajo, el traje y lo que un hombre pudiera desear, tiene que ver con su deseo. Yo tenía el otro día un jovencito que me decía, a mí me gusta mucho una chica y vive en un pueblo, y me dijo, yo me voy a acostar contigo cuando tengas coche y puedas venir a por mí y me saques del pueblo. Entonces, si el objetivo del chico es tener a la chica, pues parte de sus objetivos es tener un coche. Ahora, el deseo como tal, cuando tú ya has tenido una vida más larga en años, 50, 60, 70 años de edad, 80, y visualizas tu vida hacia atrás como tratando de vislumbrar cuál era tu deseo. Si eso era tu deseo, vamos a decir, desde niña. Yo creo que cuando ya eres una persona que tiene más años de edad, es más fácil hacer una especie como de bitácora en la que puedas tú escribir cómo ha sido tu esencia y tu manera de pensar desde pequeño o desde pequeño. ¿Qué era lo que a ti te llamaba la atención, lo que te gustaba, lo que era lo tuyo? Y yo creo que desde muy chiquitos tenemos algo que anda buscando encontrar eso del orden del deseo. Entonces la gente se une en determinadas situaciones que los agrupan por intereses. Esos intereses tienen que ver con el deseo. Por ejemplo, nosotros, los psicoanalistas, o los amigos del psicoanálisis, o los que estamos investigando constantemente el psicoanálisis, y leyendo, y estudiando, e interesándonos constantemente. ¿Por qué nos gusta esto? ¿Cuándo nos empezó a gustar? ¿Fue desde que éramos chiquititos? ¿En qué momento eso surgió? Y ahora, a estas alturas, un sábado por la tarde, en lugar de estar jugando bolos, o montando a caballo, o mirando una película, o viendo un partido de fútbol y tomando una cerveza, o estando en un supermercado, o en un centro comercial comprando ropa, o yendo con unas amigas a comer algo, estamos aquí escuchando una tertulia de psicoanálisis.
Y eso nos llena, es parte de nuestro deseo, nos gusta, eso es el deseo. Pero yo pregunto, ¿y entonces esto es todo? ¿Ya vivo conforme al deseo que me habita? No, esto es una parte. La parte, vamos a decir, de tu situación profesional, de tu interés intelectual, de tu interés probablemente personal, aquellos que continuamos analizándonos y tratando de entender por qué actuamos de tal manera, de tal otra, porque el análisis no termina nunca. Pero luego hay otros aspectos más. Entonces tienes tu parte familiar, tu parcela de la pareja, tu parcela de las amistades, probablemente alguna cosa física que realices. Y entonces tú dices, bueno, si yo, por ejemplo, quiero bailar flamenco y estoy bailando jarabe tapatío, pues no estoy viviendo conforme al deseo que me habita, porque yo quiero flamenco y no jarabe tapatío. O si yo quiero cantar y en lugar de cantar estoy tomando clases del Windows, del ordenador, pues no vivo conforme al deseo que me habita. Yo creo que esto de vivir conforme al deseo que te habita, pues realmente enmarca muchísimas cosas. Pero luego hay un deseo que es el deseo de la esencia del sujeto. Y eso yo creo que significa el estar bien en lo que estás haciendo con tu vida. Pero es que tu vida se conforma de muchos aspectos, no solo de uno. Pero si se cae un aspecto, y si se cae otro, y si se cae otro, y si se cae otro, y si se caen varios aspectos de tu vida, ¿qué haces para seguir viviendo conforme al deseo que te habita? Eso es lo que me parece importante visualizar. Cuando en la noche nos vamos a dormir y pensamos, ¿estoy a gusto? ¿Por dónde quiero seguir caminando? Y si de pronto tú al cerrar tus ojos dices, pues quiero seguir caminando por aquí, yo creo que eso es lo que te lleva a sentir que quizás estás actuando conforme a lo que tú quieres. Es una problemática muy grande y no es fácil de entenderla. El deseo de un sujeto está bañado de deseos de muchos otros sujetos que te antecedieron. Y al final, yo creo que uno se pregunta si está viviendo la vida conforme a lo que uno quiere o conforme a lo que otro quería de uno. Y cuando de pronto ves que estás repitiendo cosas de algunas personas que han sido tu madre o tu padre o alguien de tu historia, y dices, ¿y yo aquí repitiendo lo mismo? Pero bueno, no lo puedes entender, que te esté ocurriendo repetir lo mismo, y es como si estuvieras como Sísifo, condenado a algo que te es difícil salir de ahí. Entonces yo creo que eso es lo más interesante de esta película, es poder abrir la problemática del deseo. ¿Qué es lo que quiere un sujeto? Cuando yo pregunto en un tratamiento analítico, ¿y usted qué quiere? No hay nunca una única respuesta. Se va construyendo. Hay veces que en un tratamiento analítico me dice alguien, yo quiero darle una segunda oportunidad a mi marido. Y después de un cierto recorrido resulta que la respuesta es, me quiero divorciar ya. Y entonces tú dices, entonces lo que me dijo hace 3 años no era su deseo. Pero claro que era su deseo. Pero hace 3 años. Probablemente ya le dio la oportunidad y ahora su deseo es stop, se acabó. Es decir, no es estático el deseo.
Y yo creo que eso es muy, muy importante verlo. Por eso yo soy de la opinión que cuando hay algo del orden de Thelma y Luis, en donde lo que se juega es la pulsión de muerte, tengamos cuidado en el tratamiento analítico a la hora de escucharlo. No tanto porque pensemos que es mejor vivir que morir. Yo no soy en ese aspecto religiosa, ni mucho menos. Pero yo lo que pienso es que la única posibilidad que hay para que mi paciente siga viniendo a mi tratamiento analítico es que esté viva. Si se muere ya no viene. Y mi deseo de analista lo que quiere es que siga viniendo. Creo que es importante que la persona siga viva para que siga analizando lo que quiere. Y creo que en muchas ocasiones cuando la persona elige la muerte, la elige en un momento determinado. Y si después la vida le hubiera dado la oportunidad de no haberse muerto y haber podido seguir viva, quizás en un año después o 2 años después, si sigue viva, puede decir, ay, qué bueno que fallé en el suicidio, porque mira ahora lo que estoy viviendo ahora, me lo hubiera yo perdido. No es por una cuestión religiosa para nada, es porque el deseo de suicidio es momentáneo. Yo he tenido cantidad de pacientes que han intentado suicidarse. Algunos lo han logrado en los hospitales donde he trabajado, pero los que se han quedado vivos, siempre ha ocurrido que me han llegado a decir, menos mal que no me morí. Entonces eso significa que la vida cambia y que lo que para ti es terrible en este momento, después ya no lo es tanto. Y es a eso a lo que yo me refiero con que Thelma y Luis, si no hubieran transgredido como locas toda la bola de tarugadas que hicieron, que entiendo que si no, no hubiera habido película, pero en una vida cotidiana, que no estás a gusto con el marido, bueno, pues hay que ver de qué manera solucionas esa situación. Que no estás a gusto con tu profesión de camarera, bueno, pues vamos a ver de qué manera puedes salir de allí. Yo no digo que siempre se puede salir de todo en la vida, pero lo que digo es que si hay un deseo, se encuentra. Ayer en el evento de crueldad hubo un error a la hora del Zoom, porque en el cártel pusimos un numerito y el enlace traía otro numerito. Ya saben, errores humanos. La gente que se quiso meter movió cielo, mar y tierra y entró. La gente que no se quiso meter dijo, ay, traté de entrar, pero el enlace estaba mal y me quedé sin entrar. Vale. Ahí es donde yo veo el deseo. Eso es el deseo. Cuando alguien quiere, busca y encuentra. Y allí es a donde yo noto el deseo realmente en mis analizantes. Cuando yo veo que es increíble, porque pueden ponerte miles de pretextos para hacer cosas. El otro día me decía uno que las oposiciones, porque quiere pasar las oposiciones de policía, que las oposiciones, que esto, que el otro, y se hace ahí un mar de problemas. Pero cuando quiere algo, no hay problema, lo encuentra. Entonces yo digo, fíjate, entonces esto sí que puede hacer. A veces cosas más difíciles. Entonces yo creo que simplemente hay que abrir la oreja a escuchar bien qué es lo que quiere una persona. Bueno, paso la voz a otro. Muchísimas gracias. Aquí tenemos algo larguísimo de María Padilla. A ver, María, léelo. Creo que justo dijo que... Ahí está. Estaba por arrancar, estoy a nada de arrancar, pero... Arráncate, pero a leerlo. Sí, me arranco a leerlo y ya luego me voy. Ándale, léelo. Porque si precisamente lo que decías de esto, de lo que desea uno no precisamente es lo que nos hace como que
uy, hacer todo lo que nos gusta, ¿no? Me gusta mi trabajo, pues también tengo que, fajarme el pantalón y pues cumplir órdenes. Lo que decía en lo larguísimo que está ahí, lo escribí, gracias a Dios, y aquí se los digo. Si te das cuenta de tu deseo y no lo estás cumpliendo, pues ¿qué te detiene para desarrollar tu deseo? Hay mucha gente miserable en esta vida que no se está matando, está buscándole. Creo que la que va de la incapacidad no de ver opciones, sino de crear opciones. O sea, la vida puede ser muy abrumadora, pero el chiste es buscar opciones. En esta película, ahora sí que ellas iban como con la corriente y era bastante desesperante de ver, honestamente. El infierno de American Horror Story, yo no me fui a la mitología griega, yo me fui a una serie que vi hace algún tiempo. Era el infierno para las brujas, era la repetición de un hecho que les desesperaba una y otra vez. Ahí también yo relaciono esta parte de por qué las personas se relacionan sentimentalmente con quienes se relacionaban. Aquí viene de esto, no todos los agresores son completamente agresores y no todas las víctimas son totalmente víctimas. Para que se cumpla esa condición, una persona que se ha posicionado como víctima, se tiene que buscar a alguien que siga jugando ese juego. Cuando una persona ya se desposiciona como víctima, que es algo que vemos mucho en mi trabajo, y se empieza a posicionar como una persona que sí lo viví, pero ya no quiero vivirlo, ya comienza a ver otras opciones y a buscar otro tipo de personas. Va detectando patrones y no los va siguiendo. Pero es cuando ya toma la decisión de no seguir por ahí, cuando ya va reconociendo su deseo y lo que quiere y lo que no quiere y va haciendo un plan para salir de eso. Esto de la espada y la pared, esta condición de la espada y la pared, puede ser desafiada. Lo que aquí se juega en esta película es que son incapaces de hacerlo y la única salida que le encontraron fue por medio del pasaje al acto suicida. Era como lo que yo tenía para cortar. Por eso fue como que se me está acabando el tiempo, pues lo escribo en el chat y nos vemos. Un gusto haber estado hoy. Muchas gracias por traer esta película. Parte del deseo de estar aquí los sábados es que hay películas que uno no hubiera escogido si uno hubiera tenido la oportunidad de escogerlas y es un reto porque hay películas que uno realmente es como que no la quiero ver, pero vamos a ver qué lectura le doy. O sea, empieza como esta parte, ¿no? Y pues nada, abrazos a todos, hasta el próximo sábado. Gracias, querida María. Pues sí, tienes razón en esto que comentas. Yo les pongo allí la próxima tertulia, el 27 de noviembre. Vamos a estar aquí reunidos para escuchar El Matador. Ya les mandé la película a todos, más o menos los que tengo en el WhatsApp, del Matador, porque es una película antigua de Antonio Banderas, de Almodóvar. Y vamos a poder tener la posibilidad justamente de articular algo del orden del deseo. Miren, un poco para tratar de articular lo del deseo, yo creo que nos puede quedar claro o un poquito más claro cuando nosotros decimos que queremos algo, generalmente eso que quieres necesitas pagar un precio para acceder a eso. El problema que tiene el neurótico es que no paga el precio. Lo querría gratuito, digamos. Entonces, cuando tú tienes un deseo, necesitas renunciar a algo. Yo creo que el análisis lo que nos permite es entender que hay que renunciar a algo
para poder ganar algo. Entonces, ante una renuncia hay una ganancia. Lo que tenemos que preguntarnos es si el deseo que estamos teniendo nos está compensando el precio. Eso es lo que de alguna manera lleva a un tratamiento analítico a pensar a las personas. Lo que yo quiero es esto. Para conseguirlo, yo tengo que dar esto. ¿Me compensa o no me compensa? Eso es básicamente lo que hacemos en un tratamiento analítico. Si sí compensa, estamos en un equilibrio psíquico y entonces lo seguimos manteniendo. El día que deja de compensar, se acaba y el deseo cambia. Entonces yo creo que esto es muy, muy importante verlo. Cuando el deseo cambia, hay que ver qué quiere el sujeto. Les voy a poner un ejemplo. Tengo un paciente que es pintor. Él desde muy jovencito lo que más le interesaba en la vida era la pintura. Tiene toda una historia de pintores en su casa y de artistas. Y por eso a él también le interesa la pintura. Llega un momento en el que él tiene un grupo de personas que todos también son pintores y establecen una asociación de artistas. Él, mi paciente, es el líder de la asociación de artistas. Tiene una persona que es como su brazo derecho en esa asociación, otro pintor. Después de muchos años de trabajar juntos, de buscar financiaciones, de exponer a todos los artistas que están allí, han hecho exposiciones en Ciudad Real, han hecho exposiciones en Ocaña, hay un momento en donde su compañero lo deja caer y él lo vive como una traición. Hablando un poco del evento de ayer de la crueldad, me dice, me olía a traición. En realidad, el amigo que lo dejó caer ya no quería seguir siendo pintor. Se cansó, no le compensaba, tenía una historia personal diferente, quería hacer otras cosas, entonces ya no quería seguir siendo pintor. Yo me pregunto, entonces el amigo de mi paciente, en realidad, ¿nunca fue pintor? ¿No era ese su deseo? ¿Su deseo era otra cosa? ¿Y entonces se hizo pintor por otra cosa? ¿Cómo lo verían ustedes? Picasso decía que un verdadero pintor no pinta para vivir, sino que vive para pintar. Jacques Lacan lo recogió para decir que un psicoanalista no psicoanaliza para vivir, sino que vive para psicoanalizar. Yo abro la pregunta. Si ese pintor decide dejar de pintar y su deseo ya no es pintar, ¿es que nunca fue pintor? ¿Su deseo no era ese? ¿Cómo lo verían ustedes? Era un deseo de su madre, de su padre, de su abuelo, y lo siguió durante un tiempo, pero luego ya no le gustó. ¿No era eso lo que quería? ¿El que es pintor va a morir pintando? ¿Cómo lo verían? Es interesante, fíjense ustedes. Yo veo, por ejemplo, a psicoanalistas bastante mayores, ustedes los conocen, hemos tenido contacto con varios mayores, como Gerard Pommier, como varios psicoanalistas, mejor no decir los nombres para que no se vayan a sentir que están mayores. La cuestión es que los conocemos, hay varios bastante mayores, y siguen psicoanalizando. Quiero decir yo, no se jubilan.
Yo allí diría que esas personas viven para psicoanalizar. Su vida es el psicoanálisis. Pueden tener pareja, romper con la pareja, pelearse con un hijo, cambiarse de ciudad, pelearse con la familia, pero lo que es constante en su vida es el psicoanálisis, es el sostén de su vida. Eso sí tienen como deseo el psicoanálisis. Ese es el deseo. Si de pronto aparcaran ese deseo y empezaran a dedicarse a otra cosa, entonces se han equivocado. Ya no es ese el deseo. ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué les hace pensar esto? Facundo. Vamos a empezar por el final. Respecto de lo que decís del deseo, este hombre quería pintar, ¿no? Quería ser pintor durante toda su vida, supuestamente, y de repente decide que no quiere ser pintor. Hay que preguntarse si no quiere ser pintor o no quiere ser pintor con la intensidad que le toca vivirlo en ese momento. Porque de repente pintar y ser pintor consumió absolutamente toda su vida, que era lo que sí quería su compañero. Entonces quizás esta persona sí es pintor, quiere pintar, pero no con esa intensidad. Lo veo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo más tonto, yo no quiero ser psicoanalista, pero hay algo que disfruto mucho de estar acá y de ver cómo lo trabajan y de intentar trabajarlo. No, mi deseo no es ser psicoanalista. ¿No es cierto? Voy un poquito más para atrás. Hoy daba el ejemplo de un muchacho que quiere una chica y esta chica le dice, cuando compres un auto yo voy a estar con vos porque vas a poder venir a buscarme y sacarme del pueblo. El deseo de la chica es encontrar a alguien que tenga auto o es salir del pueblo. Y esa persona que encuentra es simplemente un medio. La cosa es, una vez que lo encuentra, y acá voy a relacionarlo con la película, una vez que encuentra a esa persona, que la puede sacar de ahí, ¿qué pasa con esa persona, con su relación con esa persona? ¿Se queda estancada con esa persona porque la sacó del pueblo? Acá voy a la película. Thelma y Louise. Thelma estaba atrapada en el deseo del marido. Probablemente su deseo, ella dijo desde los 14 años estaba en pareja con quien fue su marido después, su deseo en un principio era estar con este hombre. Luego su deseo cambió, ellos no tenían hijos porque él no se sentía preparado, ella estaba totalmente a la casa, teniendo que ver nada más. Su deseo cambia, se va de vacaciones, se pone a divertirse, vamos a Luis. Luis tenía un deseo de venganza. Luis quería salir de la vida de la que estaba y tenía un deseo de venganza y el asesinato era algo que le permitía no volver, era como un punto límite que ella de alguna forma necesitaba, no digo que fue el asesinato en sí, pero un hecho que necesitaba para salir de esa vida. Thelma no creo que le haya costado nada dejar al marido. Cuando se pone a dudar, si la acompaña a México o no a Luis, uno se pregunta, ¿qué es lo que está dudando? ¿Qué es realmente lo que está dudando? Entonces me parece que hay deseos y hay vehículos al deseo, y para relacionarlo con lo de ayer también, que vos decías, Cristina, recién, el deseo es un verbo, es una acción. Yo justamente ayer, la participación que tuve decía, la crueldad tiene la fuerza de un verbo, no es un sustantivo. ¿No es cierto? La persona cruel desea ser cruel. Con quién lo sea y cómo esa persona lo trabaje, punto aparte. Pero el deseo de la persona cruel, si no, no sería crueldad, sería alguna otra cosa. No sé cómo lo llamaría en este momento, no se me ocurre pensarlo. Pero me parece que la persona que comete un acto cruel lo comete por la crueldad misma. El deseo es de ser cruel, el verbo es ese. En este caso quizás fue lo que le pasó a Luis en ese
momento, como decías, el suicidio es un momento, el asesinato fue un momento, ¿no es cierto? Si lo hubiera pensado quizás no lo hacía, y si no lo hacía, quién sabe si sería su deseo de irse o no. Si Thelma no se veía obligada, quién sabe si sería su deseo de irse o no. Probablemente lo hubiera hecho, porque como empezó a actuar al principio de la película, le dejo la comida al marido y me voy igual, no digo nada, ¿no es cierto? En Thelma me parece que estaba más claro ese deseo de dejar esa vida. En Luis hay una ambivalencia por ahí. No sé bien cuál es el deseo, cuál es el vehículo. La verdad que buena lectura, es que amplia esta película para analizarla. Parece tan sencilla y tan de los 90 y uno dice tiene un argumento como lineal. Amo las tertulias. Muchísimas gracias, Facundo, totalmente lo que dices. Creo que por un lado está el deseo, y fíjense, para poder entender un poco cómo llevarnos un poquito de aprendizaje probablemente nuevo, es la palabra vehiculizar. Ayer hablaba Gabriel Pérez de que la crueldad vehiculiza el deseo. También tocaba ese tema Octavio y también Facundo. La crueldad vehiculiza, es un vehículo del deseo. Entonces, el deseo es ser cruel. Entonces, el acto de la crueldad transporta el deseo, da paso al deseo, permite que el deseo emerja. Eso es, yo creo que algo que nos puede poner en el camino de ir comprendiendo lo que tiene que ver con el deseo. En todo caso, yo siempre he pensado que los que nos dedicamos al psicoanálisis tenemos como deseo principal el análisis propio. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca. El análisis más importante es el propio. Analizamos la película, analizamos a los personajes, analizamos a Thelma, a Luis. La próxima vez vamos a analizar todo lo que está alrededor del erotismo y de la muerte en El Matador, en las perversiones sexuales, en el fantasma de la sexualidad y el erotismo con la muerte desde Bataille y desde Lacan. Pero además de analizar todo eso que vamos analizando, el principal análisis que deseamos tener claro o más o menos claro es el propio. Y eso es lo que nos une a los grupos de los psicoanalistas. Echar luz a nuestra propia vida, porque la vida no acaba hasta que llega la muerte del sujeto. Y a veces puede terminar para el sujeto, pero no para los demás. Entonces, el sujeto que le interesa el análisis es alguien que quiere saber cada vez más de su propio análisis. Y eso, queridos míos, eso es un deseo de vida, un deseo de querer saber. Bueno, pues si hay alguien más que quiera comentar algo, y si no, le vamos a dar el micrófono a Susana para que nos diga su opinión sobre todo lo que se ha hablado aquí y que ha provocado su magnífica lectura de esta película que nos ha traído y nos ha convocado esta tarde. Adelante, Susana. Pues le hemos dado una vuelta a Thelma y Luis en esa búsqueda del deseo. Me había quedado en otros lugares y efectivamente es lo que la mueve, como dice Facundo, si Thelma se quería marchar, si fue el vehículo Luis para esa marcha. No sé, es preguntarme cuál es mi deseo, buscar aún más ese deseo que nos habita. Me ha gustado y a tomar acción, porque es una responsabilidad, como bien dices, una vez que ves ese deseo, te toca tomar más responsabilidad contigo mismo.
Así que nada, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y por crear en mí aún más preguntas. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti, querida Susana. Y bueno, pues vamos a despedir la tertulia con una pequeña reflexión. Fíjense ustedes la relación que tienen estas mujeres con el ladrón. Resulta de que le sacan la información de cómo robar. A veces en una relación amorosa sacamos información del otro. Una información que se nos queda a nosotros. ¿Por qué queremos saber eso? ¿Entienden la reflexión que doy? Bueno, mis queridos, pues ha sido fantástico que pasen una tarde preciosa en América y una noche preciosa en Europa. Un beso gigantesco para todos, especialmente para nuestra Yolanda Cogolludo y para todos los demás con todo cariño, y que nos siga yendo muy bien y que sigamos adelante. Gracias a todos por estar aquí y no dejen de seguirse conectando. Hasta muy pronto.